Hola, ¿qué tal amigos de Ultimatum? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, reciban un cordial saludo de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Y me acompaña del otro lado del estudio mi colega, mi amigo Javier Guizar. Javier, buenas tardes. Tony, buenas tardes. Buenas tardes a todo el público que nos está viendo con muchísima información. Una semana pues movida en Chiapas. Estamos en semáforo rojo, Tony, y también tiene que ver con todas las políticas públicas que se dan en el estado de Chiapas. Y bueno, si vamos de lleno con mucha información hoy. Vamos de lleno, este espacio es para comentar las noticias que genera nuestro propio medio, Arsenal de Plumas. Y bueno, presentarles el día de hoy, como ayer lo hacíamos también, hoy las 8 columnas, que es un tema de interés público, lo que está pasando en San Cristóbal de las Casas. Si por si fuera poco la pandemia no significara nada, también tenemos problemas específicamente en San Cristóbal sobre la contaminación del agua. Vea hoy con el diario digital y también en su versión impresa que le encuentra en sus diversos voceadores de diferentes partes de Chiapas, el riesgo de epidemia por agua contaminada en San Cristóbal de las Casas. Esta es una entrevista exclusiva que le hicimos el día de ayer a la diputada local del partido Morena, Patricia Mas Lazos. Muy interesante esta entrevista, Javier. Sí, fíjate que es un tema muy preocupante porque debería la actual administración de San Cristóbal, que también es de Morena, la presidenta municipal, Jerónima Toledo, debería tomar cartas en el asunto, porque ya se sabía que el agua de San Cristóbal de las Casas, ciudad turística, ícono del turismo nacional y también lugar emblemático a nivel mundial por su característica y su arquitectura, y su historia colonial, bueno, y todo lo que este intercambio dio entre la cultura española y mexicana. Entonces, San Cristóbal es muy reconocido, Tony, e implica empezar a resolver problemas serios. Uno de ellos es que el agua potable, que no es potable, tiene residuos fecales. ¿Qué quiero decir? Bueno, que hay excremento, hay, perdón que lo diga yo así, caca en el agua, que sirve en muchos hogares para bañarse, para lavar la ropa, para el jardín, para lavar la fruta, la verdura, hasta para cocinar, Tony, para bañarse. De uso humano, general. Muy delicado, es un tema muy delicado que debería el ayuntamiento darle seriedad a lo que está haciendo la diputada del mismo partido, el partido Morena, la diputada Patricia Mas Lazos, y que está comprometida con otros diputados, llevar a cabo y resolver ese problema, que si no lo resuelven, va a ser muy complejo más adelante. Hay un dato que te quiero decir. ¿Tú sabías, Tony, que cualquier turista que llega a San Cristóbal, lo primero que tiene de enfermedad es un problema de infección por alimentos? Entonces, sí, la salmonela, ¿no? La salmonela. Sí, así es. Hay que checar ese tema, Tony. Así es, pues muy interesante. Vea con calma esta amplia entrevista, todos los detalles, toda la documentación y la revisión que hubo a nivel de campo, exploración de campo, sobre los 7 manantiales que es lo que consume toda la gente de San Cristóbal de las Casas. Una información muy interesante el día de hoy de Ultimatum. Y también una noticia muy interesante el día de hoy es sobre estas denuncias que está haciendo de seguimiento el Instituto Nacional Electoral, que considera actos anticipados de campaña de aquellas personas, funcionarios públicos de diferente índole, tanto diputado local, federal, senadores, incluso hasta gobernadores, funcionarios menores, que estuvieran aprovechándose del tema de salud pública a partir de las afectaciones de la pandemia, haciendo campañas personalizadas. Y eso es lo que ha señalado el Instituto Nacional Electoral. También la Autoridad Electoral, el IEPC, el Instituto de Participación Ciudadana, también ha sancionado a varios funcionarios. Y hoy se da cuenta, bueno, hace unos días el Instituto Nacional Electoral, entre otros,
señaló como que estaba haciendo actos anticipados de campaña el diputado federal Miguel Prado, junto con otros diputados también, José Luis Elorza y la presidenta y regidora de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, y Mónica del Carmen Escobar, fueron apercibidos por el INE por este criterio de presuntos actos anticipados de campaña. Pero de manera particular hoy llama la atención que el diputado Miguel Prado, en una nota que trae nuestro colega Samuel Revueltas, él reta al Instituto Electoral, que pocas veces un funcionario público le reta a la autoridad, en su caso le hace caso, no acata los señalamientos, pero este diputado federal de Chiapas por el Partido Verde dijo que él está dispuesto a retar a la autoridad y que no va a bajar ningún tipo de información en sus redes sociales ni dejar de hacer las actividades, porque dice que Chiapas necesita mucho apoyo porque es bastante pobre. Yo que el diputado Miguel Prado le aconsejaría y le diría que ya no está en el gobierno de Manuel Velasco, cuando era del Partido Verde, que ahorita él pertenece a esta corriente del Partido Morena, porque se fue a Morena. Yo le recomendaría que leyera los estatutos del Partido Morena, al cual él se comprometió en campaña a respetar y llevar a cabo, cuál es el comportamiento de un miembro de este partido con algún cargo público o de representación popular, como es una diputación. Y le recomendaría que también viera todos los días los consejos que da su presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que te pueda conducir de mejor manera y no estar retando a uno de los institutos que aparte nos sale carísimo a los mexicanos y que tiene la obligación de velar. Tú puedes entregar apoyos, Tony, cualquiera puede entregar apoyos, pero no estar divulgándolo a los cuatro vientos en redes sociales, en periódicos, en radios, prácticamente como si estuvieras en campaña. Ese es el problema. Lo puedes hacer, claro, lo puedes hacer, está en tus funciones, pero no divulgar y hacer actos de campaña como lo está haciendo este diputado, y lo han hecho muchos alcaldes en Chiapas y por ahí varios funcionarios. Así es, pues veremos cómo evoluciona ese tema del Instituto Nacional Electoral sobre algunas figuras públicas desde el estado de Chiapas. Y bueno, empezamos de lleno también con el arsenal de plumas de nuestro director general, licenciado Ahmed Samayoa Arce, que retoma el tema que se le viene dando seguimiento, que no se ha abandonado, la función pública del propio gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le está dando seguimiento a las denuncias públicas sobre sus funcionarios. En este caso, de manera muy puntual, no ha dejado de seguir la pista, las huellas de todo este tema que se le complicó al director nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, el chiapaneco Zoe Robledo Aburto, sobre este tema tan polémico. Recordarás, Javier, y el público de Ultimátum, la compra de unos ventiladores que son unos respiradores para los afectados del COVID. En este caso fue una adquisición que se hizo en el Seguro Social del estado de Hidalgo. Fue del estado de Hidalgo, y ahí se le siguió, y bueno, y ahora de ayer a hoy ha existido información muy clara, muy precisa de los criterios en los que habrían caído en irregularidades, tanto del que solicitó como del que vendió. Incluso doy lectura, dice nuestro director, caiga quien caiga, la Secretaría de la Función Pública comenzó a sancionar económicamente y hasta inhabilitar a la empresa Cyber Robotics Solution, propiedad de León Manuel Barlet Álvarez, por irregularidades en la adquisición de 20 ventiladores con destino al IMSS que dirige el chiapaneco Zoe Robledo Aburto. La multa para la empresa suma más de 2 millones de pesos y las inhabilitaciones públicas hasta el 6 de julio ya está en el diario oficial de la Federación, sanciones que van por 24 y 27 meses. Javier. Sí, fíjate que
ahorita estaba recordando una frase del maestro Alberto Castillo que le he dicho contigo que dice que la palabra no engaña, el eco confunde, la mentira traiciona. Y me extraña de Zoé Robledo, digo, no tengo una amistad con él, lo que sé de él lo he leído, leí más sobre la vida de su papá y de su tío, el maestro Edgar Robledo Santiago, pero me extraña que un tipo como él, que se me hace un tipo muy inteligente, esté una tras otra, en problemas, ahorita que está al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este tema que ha sido tema nacional, Tony, y que ha puesto los ojos de la función pública en supervisar todo el proceso de adquisición de unos ventiladores que ya se supo no eran modernos, valían 1.550.000 pesos cada uno, exagerado el precio. Algunos estaban dañados, no son modernos, ya estaban utilizados. Entonces se me hace extraño que un tipo como Zoé Robledo, se supone que se llenó de gente que tiene experiencia en administración pública y más en salud, cometa esos errores. No quiero pensar mal, pero Maquiavelo decía que piensa mal y atinarás. Espero que él no sea parte de todo esto y que le hayan metido un gol, o espero que no se haya chamaqueado él solo. Así es, pues bueno, nuestro director finaliza en tarot de adivinanza varias veces. La función pública de la Federación sigue y sigue llegando a las oficinas centrales del IMSS de Zoé Robledo para que aclare su vínculo con la empresa del hijo de Barlet Álvarez. Pues ojalá se aclare esta situación y que la historia coloque a cada uno en su lugar. Y bueno, también interesante hoy las columnas de Juan Carlos Calimayor y nuestro compañero Daniel Solórzano, que bueno, en el caso de Juan Carlos se centra particularmente en el presidente de la República por todo este tema que hay de las políticas públicas y cómo se están desarrollando, sobre todo en el apartado de la Secretaría de Economía. Él señala un punto que, entre otras cosas que está haciendo el presidente y que le llama la atención, la reducción del 75% del presupuesto de todas sus dependencias, que se inflige un autogol que le resta capacidad operativa a su propio gobierno, y que ese prejuicio obcecado en contra de la tecnocracia improvisó en designar a miembros de su gabinete, y lo más, sin la menor experiencia en la administración pública, y las consecuencias están a la vista, y señala como referencia de estas decisiones que no han sido positivas para los mexicanos, es que la Secretaría de Gobierno Federal se le ocurrió recortar el uso de computadoras. Es inconcebible, dice él, a menos que estuvieran de adorno. Ese desprecio por la tecnología tiene que ver con el vetusto perfil de la mayoría de sus funcionarios. Por eso puso a un agrónomo al frente de Pemex. Por eso no hay secretario de salud, sino un subsecretario de funciones. En fin, enlista una serie de argumentos que tienen que ver con las malas decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, a parecer de Juan Carlos Calimayor. Yo creo que hay que tener un poco más de paciencia con este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y conociendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues todos los días, Tony, en sus mañaneras crea polémica. Así es él, es su forma de ser, le ha funcionado. Además, bueno, es un hombre polémico durante, bueno, toda su vida lo ha sido y no va a cambiar. No me preocupa que hayan reducido el 75% del presupuesto de las dependencias, porque bueno, está el programa Bienestar, de la Secretaría de Bienestar. No puedes reducir el 75% del presupuesto cuando es prácticamente la Secretaría que más recursos maneja y es el que tiene el padrón de más de 22 millones de ciudadanos y ciudadanas, donde el programa, donde el presidente está apoyando a los grupos más vulnerables del país. Sí redujo, por ejemplo, viáticos, gasolina, celulares, otros gastos que no tienen sentido y que yo creo que
desde ahorita y desde antes tendrían que haberlo hecho muchos gobiernos, pero le está inyectando a los programas que a él sí le interesan y que, bueno, fueron parte de su campaña. No nos debe de extrañar, lo ha mencionado, lo mencionó en tiempo y forma cuando anduvo en campaña. El presidente Andrés Manuel no nos ha engañado, sigue siendo el mismo Tony, así lo conocimos, así fue en campaña y está cumpliendo lo que prometió. Entonces yo creo que hay que tener un poco de paciencia y esperar. Apenas tiene 2 años en su gobierno. Vamos a esperar este próximo año que viene, que va a ser muy interesante porque tú lo sabes muy bien, es electorero, vienen 15 gobernaturas, vienen ayuntamientos, viene el cambio total de la Cámara Baja, Cámara de Diputados Federal. Entonces vamos a ver qué es el sentir de la gente, cómo lo vivió en estos 3 primeros años y si hay el voto de confianza para los siguientes 3 años, que serán los más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo le diría a mi estimado amigo Juan Carlos Calimayor Franco, que lo aprecio mucho y lo admiro, que tengamos paciencia. Muy bien, sí, hay que leer con calma toda su columna porque también nos recuerda que lo del Suru y luego el Jetta fue parte de la campaña para sorprender ilusos y documenta algunos gastos que está haciendo el presidente de la República. Pero fíjate que ahí coincido con lo que dice Gatell, y tú como académico, y además vives en un contexto académico, familiar, los contextos son totalmente diferentes y no se puede aplicar la misma metodología en este contexto que en este. ¿A qué voy, Tony? El presidente ya vio que el país está en una situación muy compleja de inseguridad. No puede andar en un Suro ni en un Jetta. Si tienes posibilidad, yo tampoco lo haría. Andaría en un carro que me permita ir cómodamente, porque es viaje en tierra de un lugar a otro. Iría en una Suburban cómoda y si se puede, pues hasta blindada. ¿Por qué no? ¿A qué voy, Tony? El presidente está enfrentando temas muy complejos que nadie se los esperaba, ni yo. Crecimiento económico que le impactó, que paró rápido la maquinaria y eso le afectó. El coronavirus, que es su adversario político número 1 de Andrés Manuel López Obrador. La inseguridad es su otro adversario, Tony. Y uno de sus adversarios que no parece, pero hoy creo que ya está viajando o ya viajó a Estados Unidos, es nuestra relación económica con la potencia más importante en el mundo, o una de las potencias más importantes del mundo, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esos temas son cruciales, Tony, y van a determinar los próximos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y también nuestros 4 años de crecimiento o nulo crecimiento, Tony. Así es, sí, muy, muy interesante todo eso que actualizas. El contexto que está viviendo este país también le obliga a tomar nuevas decisiones al presidente, que aquellas que tenía consideradas que iban a ser un día de campo o alfombra roja, hoy día es radicalmente opuesto a algunas cosas que habías pensado en tu agenda cotidiana. Hoy ya no lo puedes hacer igual y nos está dando muestra de la actividad en el caso del tema de la inseguridad. La actividad muy evidente, muy agresiva y terrorífica del narcotráfico hoy día en este país. No estaba así el año pasado. Entonces, pues, hay algunas cosas y otro de los temas es la corrupción, y otro de los temas graves que no ha cambiado, está en ayuntamientos, están en gobiernos estatales, está en el mismo gobierno federal, es la corrupción. Y bueno, me quedaría yo con la frase de Porfirio, de don Porfirio Díaz, que cuando se fue del país y dejó la presidencia, dijo: ahí vas a ver, Panchito, lo que es ser presidente. No era un tema fácil. Sí, claro. Madero, todo lo que le pasó. Pues vamos cerrando con A la hora del pozol de Daniel Solórzano, que habla de este tema que en los últimos días ocurrió en el estado de Chiapas. Es el regreso del semáforo rojo. Apenas una semana disfrutamos, entre comillas, del semáforo naranja, de acuerdo a los criterios que determina la Secretaría de Salud a nivel nacional y que lo acatan los estados. A Chiapas le tocaba ya el semáforo naranja, presuntamente porque habían disminuido un poco o se habían estancado
los casos de contagio de coronavirus, del COVID-19, pero no fue así. Regresamos al semáforo rojo, perdón, y de eso habla hoy Daniel Solórzano, y él se pregunta por qué Chiapas regresó al semáforo rojo. ¿Por qué? Porque muy simple, a su parecer, primero, por el pésimo manejo de la pandemia de parte de las autoridades federales desde el inicio. El titular de salud estatal, porque no sabe emitir un estudio sustentado, que no podíamos pasar a semáforo naranja, y la otra, y usted y yo de irresponsables porque no acatamos las medidas sanitarias correspondientes. También a nosotros nos dio, dice que otra de las cosas por las cuales regresamos a semáforo rojo es porque tú y yo no estamos haciendo lo correcto, hermano, no nos estamos cuidando. Y en parte tiene razón. Coincido con Daniel Solórzano en el sentido de hacer un señalamiento a las autoridades en materia de salud. Pero bueno, yo siempre he dicho que cada pueblo se merece el gobierno que tiene. ¿A qué voy? Es una responsabilidad nuestra, Tony. El día que abrieron las plazas, era increíble ver a una familia completa ir a la plaza. Niños, adultos mayores, papá y mamá, fueron completa la familia a la plaza. Sí, como si fuera un parque, ¿no? Como si fuera un parque de diversión. Como si fuera un día normal. O sea, exponiendo a la familia, y ahorita son las consecuencias. No responsabilicemos a nuestras autoridades. Hay que ver también lo que estamos haciendo como ciudadanos, que ese es un tema importante. Y hay gente que en las redes culpa al gobierno. Bien o mal, el gobierno está haciendo su chamba. Que hay muchos temas que señalar, estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que hay gente que no ha sabido manejar el tema de la pandemia en lo nacional y en lo estatal, pero es una responsabilidad ciudadana, Tony. Entonces, nosotros tenemos que vigilar por la estabilidad de nuestra familia y por su seguridad, porque el gobierno no va a hacer lo que tú tienes que hacer con tu familia, Tony. Así es, sí, lo hemos señalado aquí en múltiples ocasiones. Las autoridades hacen su parte. Sí, claro. Uno puede o no estar de acuerdo, pero están haciendo lo que les corresponde. Pero la mayor parte de salvar tu vida de manera personal, pues es las decisiones que tú tomes, tú, tu familia, tus amigos y la gente más cercana, porque la salvación es personal. Por supuesto. Ahí no hay debate. Y bueno, terminamos con nuestro compañero Armando Rojas Arévalo, el maestro Armando Rojas Arévalo, que escribe también sobre el presidente de la República. A su parecer dice que con más de 30,000 decesos somos ya el quinto país con más muertos por COVID en el mundo, por encima de China, Rusia o India. Los mexicanos, valemadristas e insensatos, somos responsables de nuestro propio destino. Es un poco lo que comentábamos, aunque en este punto específico, yo escuchaba el día de ayer al doctor Gatell, y él decía que no se puede comparar por porcentajes las cifras de China, Europa o Estados Unidos con México. Por Europa no se puede, porque el número de habitantes no se compara con nuestro país, y la metodología, como tú bien dices, cambia claro, de manera diferente, radical. No es la misma medición de uno y otro país. Coincido con el doctor Gatell, efectivamente la metodología no se puede aplicar, no puedes evaluar Chiapas con la Ciudad de México, ni con Nuevo León, ni con Jalisco. Son ciudades, circunstancias totalmente diferentes. Digo, Chiapas, que es uno de los estados más pobres del país, con un mínimo de desarrollo o nulo desarrollo humano, digo, no lo vas a comparar con la Ciudad de México, que tiene otro comportamiento, que tiene otra problemática, Tony. Digo, si en educación es uno de los temas que hemos llevado, que no puedes evaluar a un niño de una comunidad al igual a un niño que está en la Ciudad de México y que tiene todas las condiciones, digo, de tecnología, de comunicación, de espacios culturales. Lo mismo pasa en medicina. La metodología es totalmente diferente. Digo, no nos puedes comparar con España. Tú conoces, al igual que yo, digo, acá somos más de 100, casi 130 millones de mexicanos. Creo que en España son 45 millones, ¿no? Más algo o menos. Así. Sí, entonces, y la alimentación, el gen, que es el gen, siempre lo he dicho, son totalmente diferentes, ¿no? O sea, es entendible, ¿no? Entonces, pues la tarea aquí, Tony, es cuidarnos y cuidarnos, no hay más.
Así es, pues nos vamos con estos últimos comentarios, mi querido Javier, público de Ultimátum. Esto fue Arsenal de Plumas y nos vemos en un momento más para el espacio de la entrevista a la 1 de la tarde. Muy buenas tardes, hasta pronto.